Ya estamos de vuelta con esta entrevista de los domingos de Portavoz Noticias. Nos acompaña Andrea Sondes, que es la fundadora, líder de TACAL, esta fundación que entrega capacitación a tantas personas. Podrían ser muchos más probablemente, ¿verdad? Si hubiesen más esfuerzos en la misma línea. Pero la gran pregunta es cuántos de ellos llegan a trabajar efectivamente con un sueldo digno, que es muy importante. Andrea, tú decías, el terremoto del 85 no me hizo ni cosquilla, yo seguía adelante. ¿Cómo te las arreglaste? Bueno, a partir de que amononaste esta casa que te cede el Hogar de Cristo, ¿qué comienza a pasar a partir de entonces? Bueno, llegan los primeros 5 jóvenes que fuimos a buscar a las escuelas especiales. Son jóvenes que tenían discapacidad intelectual, partimos solamente con la discapacidad intelectual y teníamos un modelo de capacitación que decíamos, esto tiene que ser. Entonces el modelo era que yo traía subcontrato a TACAL, servicios de outsourcing que se llaman ahora. Entonces los chiquillos lo hacían y después lo entregábamos. Y la actividad laboral era el medio con lo cual yo formaba hábito laboral, productividad, cuidado de material, herramientas, etc. Pero lo divertido de eso fue conseguir los primeros trabajos, porque yo, claro, llegué diciendo, oye, mira, en realidad tengo un grupo de personas que tienen discapacidad intelectual y me encantaría. Nadie. Entonces cambié el discurso, lo di vuelta. Dije, mire, tengo una institución donde nosotros prestamos servicio a la empresa y todo el exceso de mano de obra que usted tenga, nosotros se lo podemos realizar. Entonces partimos con 2 cosas. Nos mandaban bolsas de basura, entonces tú tenías que contar, no, primero romperla, porque todo eso era a mano antes. Tú rompías ahí donde estaba el prepicado, contabas ahí 10, doblabas y metías ahí una bolsa y sellabas. Entonces, claro, le hicimos una producción interesante y después se la llevamos para que vieran el control de calidad y una vez que ellos aprobaban que estaba bien hecho, les decía, venga a ver quién lo hace. Al revés. Porque en el fondo es prejuicio. Claro, una persona con discapacidad intelectual no podría haberlo hecho bien. Y por eso no te daban la pega. Y lo otro era envasar agua destilada, desmineralizada, pasarlas por un qué sé yo, algo que te lo calentaba y sellarlo con un alicate de punta, y eran las típicas botellitas que antiguamente habían para rellenar las baterías. Hoy día esas cuestiones ya no existen, pero, claro. Pero esas eran pegas que había que hacer en la época y exigían mano de obra intensiva. Entonces partimos haciendo ese tipo de trabajo para formar los hábitos laborales. ¿Cómo les cambia la vida esos trabajos a esas 5 personas? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos fueron los primeros 5, fue bien loco porque en realidad era hacerlos entender que ellos tenían que madurar y dejar de hacer locuras como se hacían en la escuela, pero poco a poco íbamos ingresando más gente, ¿no? Entonces finalmente al poco rato teníamos 28 personas y ya con 28 personas en un centro donde además se trabaja, donde hay estímulo por hacer la pega y qué sé yo. Y o además, sea, primero te enseñan a trabajar y luego te dicen, trabaja, ahí está. Trabaja, y este es el trabajo que tienes que hacer, y estas son las instrucciones. Pero yo te diría que lo más impactante fue la primera persona que colocamos. ¿Por qué? Porque, bueno, primero para nosotros era un logro maravilloso, o sea, cuando tú estás hablando, cuando teníamos un 30% de cesantía, y nosotros colocábamos a la primera persona con discapacidad intelectual en una empresa, de verdad fue como un sueño hecho realidad. Pero lo más lindo fue cuando este chiquillo se fue, era el Osvaldo se fue a trabajar a una empresa de plástico, entonces él tenía que poner el plástico reciclado para que cayera y entonces armaban bidones. Y ¿qué edad tenía él, te acuerdas? Osvaldo debe haber tenido 22 años, 21 joven. Años, no, joven. Pero lo lindo fue cuando él se despide de sus compañeros. Entonces le dice, bueno, si yo pude, todos ustedes pueden. Y fue como un discurso desde el orgullo, ¿no? Desde yo fui capaz, yo soy la primera persona. Y bueno, y Osvaldo estuvo colocado muchos años en esa empresa hasta que él mismo buscó una alternativa distinta. ¿Te emocionaste ese día? Yo te diría que nos pusimos a llorar, porque de verdad que era un tema que en Chile no se hablaba, o sea, el tema del empleo era un tema, pero el empleo de la persona con discapacidad no era tema para nadie. O sea, el trabajo que hicimos con esa empresa fue porque primero nosotros comprábamos esos bidones después para envasar el agua, pero además porque ese empresario
se había motivado muchísimo cuando iba a entregar los bidones. Entonces, claro, usamos, ¿no es cierto?, la sensibilización que habíamos logrado con el dueño de la empresa, la capacidad que tenía Osvaldo de trabajar y de ser muy acucioso y de que llegara al empleo. O sea, fue un trabajo súper, súper bonito. Al final uno se da cuenta que muchas de las cosas que pasan en Chile es más bien porque hay personas anónimas. En el caso tuyo, por ejemplo, Andrea Sondek, yo decidí tomar esta mochila y llevarla, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y el Estado qué? Yo igual me siento súper orgullosa de esfuerzos como este. Y yo creo que, bueno, a lo mejor si el Estado no le da la importancia que tiene, fíjate, el reconocimiento que se acaban de ganar de Naciones Unidas. Es que de todas las iniciativas que hay en el mundo, se fijaron en la Fundación Takal y ustedes hay que reconocerlo. Imagínate lo que significa para ustedes, el camino que han recorrido. Es que eso fue muy, muy bonito. Yo de verdad estoy muy impactada con lo que ahí ocurrió, porque fueron solo 25 iniciativas. De todo el mundo. De todo el mundo, y la única chilena. Y tener ese reconocimiento para nosotros es maravilloso, porque finalmente es decir, ¿sabéis qué? La inclusión a nosotros como Naciones Unidas nos importa, primero, ¿no? Las 25 iniciativas que premiaron son todas iniciativas en este ámbito, pero yo te diría que Fundación Takal aparentemente es la única que es como fundación, que por un lado tiene al 40% de su personal contratado tiene discapacidad, pero a su vez tiene más de 2.400 personas con discapacidad que ha capacitado y que hoy día cuentan con un contrato de tipo indefinido. Entonces tenemos ambos lados, ¿no? Porque claro, fueron premiadas grandes empresas multinacionales porque habían hecho un trabajo de inclusión y yo lo aplaudo. Pero también valoro muchísimo el reconocimiento a la Fundación Takal por el esfuerzo, por la pega con sentido que se hace ahí, ¿no? Que finalmente abrimos la puerta donde siempre se ha cerrado para la persona. Y eso tiene un valor, no sé, yo creo que no es posible dimensionarlo cuando tú no lo has vivido. Y no solamente para la persona con discapacidad, es para la familia. O sea, lo que le pasa a una familia, fíjate que hace muchos años nosotros colocamos a una persona en el metro a hacer aseo. Él era el 9º hijo de una señora, 9º de 9, ¿no? La señora, me acuerdo perfecto de ella, me dice, bueno, cuando lo llega, dice, bueno, Ricardo tiene discapacidad intelectual, imposible, ¿sabe qué? Nunca va a hacer nada. Bueno, Ricardo entró a trabajar y como a los 2 meses llegó la señora llorando al Takal. Y yo le pregunté qué le había pasado a Ricardo, me imaginé que le había pasado algo, me dijo, es que usted no tiene idea, me dijo. Yo necesitaba mis lentes hace 2 o 3 años y Ricardo con su primer sueldo me compró mis lentes. El que nunca iba a hacer nada, ¿te fijas? Entonces, eso evidentemente que tiene un valor y obviamente para esta señora ya dejó de ser, entre comillas, el problema, sino que pasó a ser parte, un miembro activo de esa familia y que además resolvió un problema que era imposible de resolver. Qué lindo detalle, de un hijo hacia una mamá. Andrea, sigamos conversando de esto, vamos a hacer una pausa, pero hablemos también, yo decía, el Estado, tirémosle la oreja al Estado. Hay un proyecto que duerme en el Parlamento y que dice, bueno, de cierta cantidad de trabajadores, en realidad el 1, el 2% debieran ser personas con discapacidad, qué poco, dice uno, y más encima ni siquiera los senadores y los diputados se dan el trabajo de impulsarlo y llevarlo adelante. Pausa y regresamos de inmediato para hablar de eso, ¿te parece? Perfecto. Ya volvemos entonces. Continuación, ¡tir! ¡Viva Chile! Bienvenido a los domingos en pijama. Bienvenidos a escuchar lo que nos gusta. Bienvenidos a los almuerzos para 2. Bienvenidos a nuestro hogar. Si estás buscando una vivienda, el arriendo es una opción. Infórmate en Minbu.cl o en el Serviu de tu región sobre los requisitos para postular al subsidio de arriendo. En Minbu abrimos las puertas a mejores oportunidades. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile.
Desde hoy, tú decides hasta dónde llegar. Nuevos planes Control Pan Simple, con 2 gigas libres más 2 gigas para música y video y hasta 350 minutos para hablar por solo 14,990 pesos mensuales. Trae tu equipo o llévate uno nuevo. Si eres cliente, actualízate desde la app. Si no, cámbiate hoy a Entel. Virutex presenta su nueva línea de limpiadores de pisos y superficies, únicos con nanopartículas de cobre que protegen, desinfectan y aromatizan. Huele que alguien por fin va a poder gatear tranquilo. Huele que no hay problema si me como esto. Huele a que no me van a echar de la cocina. Nuevos limpiadores de superficies Virutex, los únicos con nanopartículas de cobre. Disfruta sus 4 aromas. Atención. ¡Fir! ¡Viva Chile! ¡El agua! Vamos al concierto. Vamos al museo. Vamos al bosque. Vamos al jardín. Cuando los niños y niñas vienen al jardín, vienen a un mundo por descubrir. Inscribe a tu hijo o hija gratis en los jardines infantiles de Junji de todo Chile y entrégale en sus primeros años la educación que le servirá para toda la vida. Junta Nacional de Jardines Infantiles, Gobierno de Chile.